Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Iniciamos nuestra mesa de los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, bonito inicio de semana para todas y todos. Gracias. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Muy buen día, buena semana para todos. Gracias. Emilio Álvarez y Casa de Somos México, ¿cómo estás, Emilio? Buenos días, buen lunes. ¿Cómo van con la formación del partido? Vamos avanzando, ya casi llegamos a las 200 asambleas. Nos faltan 20 y las vamos a resolver este fin de mes. ¿Y son 220 asambleas? Son 200 por ley, vamos a llegar por lo menos a 230 y 260,000 afiliados, llevamos 120,000. Okay. Tenemos que apurarle al tema de las afiliaciones, pero resolvemos primero las asambleas y ya estamos muy cerca. ¿Y en qué momento se decide si les dan el registro o no? El 27 de febrero tienes que entregar los trámites resueltos. Vamos a tener nuestra asamblea el 21 de febrero y el INE tiene a partir de esa fecha 60 días hábiles. Digamos son 3 meses, marzo, abril y mayo. A fines de mayo tendríamos que estar recibiendo ya. ¿Y en caso de que tengan la aprobación, participan en el 2027? Correcto, en todas las elecciones federales y estatales. ¿Con el PRI? Si, no podemos por mandato de ley. Tiene que ser solos, tienes razón. Bueno, pues la próxima. Pero para el 30, por supuesto que vamos a promover una gran coalición con unas elecciones primarias para tener la mejor opción para sacar a Morena a Palacio Nacional y de donde gobierne. ¿Ese va a ser el objetivo? Por supuesto. Rubén, también del PRI. Lo primero es que hay que defender la democracia. Yo en lo particular pienso que todas las fuerzas opositoras son bienvenidas. Soy aliancista, temporal, pero creo que tenemos que parar esta destrucción del Estado mexicano que se está mostrando en todas partes del país, en esta histeria que trae el gobierno en contra de los opositores, en estos efectos que tiene en la economía, la falta de certeza jurídica, la destrucción de las instituciones, la falta de rumbo, y luego ya que se recupere eso, bueno, pues cada quien siga su ruta con su proyecto de nación. Pero hoy lo que está en riesgo pues es el Estado mexicano. ¿Cómo ves, Israel? Pues yo creo que se confirma lo que hemos estado diciendo, que la oposición es un bloque único, homogéneo, donde participan los mismos, y por eso no nos extrañaría ninguna alianza en el 2030 o cuando se dé, pero la realidad es que la destrucción que ellos llaman del país y de la democracia más bien es el empoderamiento del pueblo de México, que al empoderarse el pueblo de México quitó privilegios a aquellos que detentaban el poder en México y que eran los que eran defendidos por la oposición. Y eso ha venido a dar como resultado que el pueblo de México apoye el movimiento de transformación. Un movimiento que es plural, que está abierto a todos y en donde muchos sectores que habían sido excluidos por décadas encontraron un espacio de representación a sus intereses, que eran los intereses de los que menos tienen. Oye, hay manifestaciones, lo que vimos el 15 de noviembre, el intento de manifestación que se hizo luego el 20 de noviembre, lo que pasa con la coordinadora en algunos estados de la República, Oaxaca, Chiapas. ¿Crees que sea realmente un síntoma de que la gente está cansada o son manifestaciones provocadas con la intención de hacerle daño al movimiento? No, a ver, yo creo que hay una parte de esas manifestaciones a las que tú te refieres, que sí tienen personas que están inconformes con el gobierno, que no están de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Eso yo creo que es verdad, pero la realidad es que creo yo que es un sector muy pequeño. Más bien, muchas de estas que tú has mencionado han sido gasolineadas, han sido impulsadas por la derecha. Sucedió, como ya se comprobó toda la semana pasada con los contratos que se hicieron públicos en donde millones de pesos estuvieron en juego para fomentar la del 15 de noviembre. Pero, por ejemplo, recordemos el megabloqueo que se dio hace unas cuantas semanas, que cerraron casetas y de repente a los días comienzan a salir dirigentes del PRI, dirigentes del PAN, dirigentes del PRD, que ahorita los puedo nombrar, en donde estuvieron también presentes en esa. Y si analizas lo de los maestros, hay un sector que también, repito, para mí sí hay representación legítima de algunos cuantos que tienen inconformidades con el gobierno y que están en su derecho de manifestarse, pero eso ha sido aprovechado por la derecha para impulsarlos de manera inorgánica. ¿La derecha representada aquí?
la derecha en general, luego se ofenden, dicen, oye, yo no soy de derecha. Dice Emilio que él no es de derecha. A ver, es que el televisor blanco y negro con el que se quedaron de 1942, está cabrón. Lo que es derecha y que es izquierda, ¿no? Bueno, a ver, Rubén. El gobierno y quien desde Chiapas los impulsa a hacer cosas, debe estar cierto que en el país están pasando cosas malas. Este es el indicador oportuno de actividad económica del INEGI. Mes de octubre. A ver, ¿cuál es el indicador oportuno de actividad económica? ¿Eso quiere decir? Es el pronóstico, pero ya con datos, que se tiene de cuánto creció la economía en el mes de octubre. 0. Y creo que la y el crecimiento es que, negativo, ajá, digo, sí, 0.4. Sí. Ajá. Pero si nos vamos a otro tipo de indicadores, pues la encuesta del INEGI y la encuesta del Banco de México sobre las dos cosas, sobre la confianza de los empresarios, no tienen confianza en el gobierno, ninguno de los dos. Pero si además agregamos, este país no va a crecer ni del 0.5, de ahí ya se oscureció, ni el 0.5, Azucena. Entonces hay problemas graves, en la economía hay problemas graves, la gente está dejando de ganar dinero, se les cayó el empleo brutalmente, el país va a terminar con 0.5% de empleo nuevo, o sea, son un fracaso. Pero si te vas tú a la seguridad, pues ¿qué te digo? O sea, hay 70 asaltos en carreteras, dice la prensa hoy, a transportistas, porque esos tienes que agregarles los conductores, las pequeñas camionetas de vendedores de cosas. Se les está cayendo a pedazos el país, no crece el país. Hay que recordar que el Mesías de Macuspana dijo que el país iba a crecer al 5%. Andan presumiendo, Azucena, un tren que no existe, que se le ocurrió a Porfirio Díaz, que para echarlo a andar compraron vagones y locomotoras de segunda de Estados Unidos. Esa es la realidad de estos cuates. Mira, yo honestamente creo que seguir culpando al pasado no es más que una confesión de mediocridad, de pequeñez e irresponsabilidad de los gobiernos de Morena. Llevan ya más de 7 años gobernando y la verdad es grave que no se hagan cargo de la inoperancia del gobierno y de los costos del austericidio. Voy a hacer un recuento de las manifestaciones, bloqueos y molestias públicas que hemos visto las últimas semanas. Transportistas, agricultores, campesinos, cañeros, empleados públicos, por ejemplo los del SAT, personal de salud, maestros, por cierto, aliados de Morena, que Morena los cilindreó, estudiantes, comerciantes, vecinos con falta de agua, van 11 sectores, y ciudades dejadas a la mano del crimen. Las manifestaciones, escuchamos hoy de Villahermosa, Uruapan, Morelia, Culiacán. Solo un esmero recuento y salud, por supuesto. Las últimas semanas. Y este pensamiento tan casi bordando en el mágico, pensamiento que es la oposición, no están entendiendo que se conectan los agravios. Se conecta ya el reclamo, el tema del agua, con los campesinos y los agricultores. Hay temas que no corresponden al gobierno, por ejemplo, la sequía. En Sonora, 250,000 hectáreas no se sembraron. Pero sí es responsabilidad del gobierno responder y atender. La Secretaría de Gobernación, nula, ausente. Los conflictos crecen, los gobernadores absolutamente cerrados. Entonces, Israel, mira, no es que me dé gusto, uno diría en la lógica política, déjenlos que se equivoquen, pero el problema es que el país hierve y ustedes siguen pensando que siguen Claudia en el país de las alegrías. Perdón, pero eso solo va a destrozar el país. Regreso con tu respuesta, Israel. Sí. 36, a ver, se señalaban las manifestaciones, la presidenta está hablando de la de mañana, pero si quiere responder Israel Zamora a lo que se menciona por parte de Rubén y de Emilio. Respecto a la situación económica de México, bueno, en principio no se puede engañar al pueblo de México, que yo creo que ha visto materializada en su mesa, en sus bolsillos, el gobierno de la Cuarta Transformación. No, pues sigue porque el país de las ellos alegrías. han sido objeto de todos los trabajos. Recordemos la frase del presidente Andrés Manuel, que por el bien de todos primero los pobres, y ellos fueron objeto de todo lo que se ha hecho, creo yo. Ellos ahora, son el parte, objetivo. Bueno, pues si la gente le llega dinero, y pues 13.4 millones, pero, pues, mira, perdón, están los pero indicadores 13.4 millones salieron de la pobreza. Pero acaba de darse un dato muy importante. Récord nuevamente en inversión extranjera directa. Falso. ¿Cómo explicas eso? 41,000 millones
millones Yo de te lo dólares, explico ahorita. A ver. de los cuales 6.5 millones de dólares es inversión nueva. Y ya habíamos dicho aquí también que la reinversión pues también es una buena señal, porque si tú estás viendo que hay incertidumbre en un país, te llevas tu capital a otro país y lo inviertes en otro lado. Y al contrario, ese crecimiento récord en la inversión extranjera directa es una señal. ¿Crecimiento qué porcentaje? Pues de entrada, del 2018 al 2025 ha crecido la inversión extranjera directa 69% de que llegó la cuarta deja de fumar transformación. lo que estás Son fumando, datos carnal. que se acaban de dar por parte incluso del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Entonces, lo que decimos es evidente que las condiciones del país... Bueno, a ver, ahí les va otro dato que no lo da a ver. Morena. El New York Times, la semana pasada, publica un reporte del Departamento de Comercio de Estados Unidos en donde indica que México se convirtió ya en el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto como proveedor como comprador. Eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, carnal. No. Eso ya se sabía. Lo de comprador, por ejemplo, de México en este intercambio comercial, Israel, por favor, no tenía seamos 30 serios. años. Es que el problema es que no leen, no tienen seamos sustento serios, seamos y pues se serios. avientan cosas a decir que no son reales. Pero ahí Seamos está, serios, New York seamos Times. serios. Dice Israel, 30 años como comprador México no había tenido ese Seamos intercambio serios. comercial. Inversión con Estados extranjera Unidos. directa más 69% 2018-2024. ¿Por qué falso, Rubén? A ver, mira, vamos por partes. ¿Cuánto va a crecer el país? Todo lo demás son datos del componente que pueden ir variando. ¿Cuánto va a crecer el país? 0.2 o 0.4. Eso es lo que va a crecer el país. ¿Cuánto empleo nuevo vamos a tener? 0.5% de empleo más. O sea, es un fracaso. Se les está cayendo el país. Hablan de la inversión extranjera. Sí, nada más que de los 40 y tantos mil millones, nada más 5,000, 6,000 son de inversión nueva. ¿Qué equivale eso? Mira, a la planta de Constellation que está en Nava, para que sepamos la magnitud. Este país es un país de 130 millones de personas. Ahora, no es un país chiquito, no, eso es lo que significa. Pero ahí te van los datos del INEGI. 7.3% de inversión total de enero a agosto. Hay una disminución de la inversión total. ¿De este año? De este año. Con respecto al año pasado. La reducción en la inversión privada fue de 5.4% en el mismo periodo. Dice el INEGI, pero tú agarra todas las cifras y pregunta, ¿cuánto va a crecer el país? 0.4. Ah, no, pues, ¿y cómo se siente usted? Muy feliz. Ah, esa es otra historia. ¿Cuánto va a crecer el país? Porque de ahí se sostiene. Ahora, los programas sociales, yo voté por ellos, estoy de acuerdo, ese no es el tema. No, el tema es de dónde va a salir después el dinero cuando estos quiebren al país y dejan embarcada a la gente. Porque la están dejando sin seguridad social, la están dejando sin servicio médico, la están dejando sin seguridad pública. Ese es el problema. ¿Cómo van a enfrentar? Ah, ¿se pueden seguir endeudando? Ah, sí se pueden seguir endeudando. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta Ese es el cuánto problema. es el problema? Y la segunda es, cada vez que se endeudan les sale más caro. ¿Sabes cuánto les sale a los mexicanos la deuda de López Obrador? 3,500 millones de pesos diarios. ¡Diarios! La otra Mira. cifra que se menciona mucho, Emilio, y yo veo que ustedes dicen que es falso, que 13 millones de personas salieron de la pobreza. Mira, es que Demostrable que es falso. esencialmente lo que tenemos que discutir es la medición de la pobreza en sus términos, porque no solo es un tema económico. Ya se les olvidó que 24 millones de personas no tienen salud gracias a este gobierno, pero la medición de la extrema pobreza aumentó. Entonces, decir estas cuentas es un poco como tratar de esconder la realidad. ¿Y por qué es esconder la realidad, Azucena? Porque en realidad el menor crecimiento económico en la República Mexicana ha sido gracias a Morena en los últimos 40 años. Es el primer gobierno que tiene menos niñas en la escuela cuando termina que cuando empieza. Y el crecimiento económico que está sucediendo es negativo. ¿Y por qué? Porque están haciendo todo para que eso suceda. Están espantando las inversiones, están generando contexto de riesgo. Hablan de la diferencia 18-25. Claro, se comparan en sus mediocridades. No comparan las inversiones previas. Y el que México sea la principal economía vinculada con Estados Unidos al 15%, nosotros al 85%, no es mérito de este gobierno. Nada más aclaremos las cosas. Y lo que tenemos que decir con mucha claridad es, pongamos las cosas en dimensión. Mira, Intel va a ser una planta para generar toda la capacidad de respuesta de la inteligencia artificial en Texas. Esa planta son 4,000 millones de dólares. Lo que está pasando, una planta,
Estados Unidos plantea de hacer 16 de esas. Lo que está pasando es que este gobierno espanta las inversiones, con que tuviéramos 2 de esas, pero se están yendo las armadoras, se están yendo y la inversión nacional no crece la inversión nacional, y eso pasa, nada más, fíjate, no lo voy a decir yo, te voy a citar a Gerardo Esquivel, que es uno de los economistas cercanos al proyecto de Morena. Y su texto decía: dejen de espantar a las inversiones, porque permíteme, la reforma judicial, pero estoy en mi tiempo de gracia, la reforma de gracia, la reforma judicial y el amparo, lo único que están haciendo es que la gente no quiere invertir. A ver, dice Emilio que se esconde la realidad. No, más bien ustedes, la oposición, se esconden de son la datos realidad. de INEGI, Israel. Los que están escondidos son datos de la INEGI, realidad no son míos. Son ustedes, Emilio. Son datos de INEGI. A ver, lo que nosotros vemos datos, es... ¿sí los has visto esos datos del INEGI o no? No, a ver, la realidad es que México ve lo que es no el le principal conviene. socio comercial con Estados Unidos. Ajá. Desplazó a Canadá, desplazó a China. ¿Cómo puedes tú desplazar a la segunda economía del mundo si estás haciendo mal las cosas, Azucena? Estados Unidos tenía como socios comerciales a Canadá durante todo el tiempo neoliberal. Cuando gobernaba el PRI y el PAN, México era el tercer socio comercial. No estábamos, a veces nos peleábamos con Canadá el segundo lugar. Llega la cuarta transformación y desplaza a China y a Canadá. Eso fue hace 2 años. Y estoy diciendo que desde hace 30 años México no tenía un intercambio comercial con Estados Unidos como el que se acaba de dar, en donde México ya también compra. La Ahora, razón de eso son los aranceles a China. ¿Por qué no crece? O sea, el comercio con China disminuyó y por eso el de México sumen. O sea, no es mérito de este gobierno, Israel, no te confundas. Claro que sí. ¿Por qué México no tiene, es el país que menos aranceles tiene con Estados Unidos? Producto de una buena negociación con el presidente. No, eso no es claro así. Que sí. No es. Ahorita te doy los números si quieres. Ahí están otros países en el sureste asiático que son también, que podrían captar inversión. Y lo están haciendo y están luchando con México. Pero ¿por qué México se mantiene ahí? Porque lo que ofrece México es certeza, una mano de obra cada vez más capacitada, por supuesto una buena infraestructura que permite que haya una buen intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que vengan plantas acá. Obviamente no puedes comparar la economía de Estados Unidos con la de México. Hay que también ser realistas ahí, Emilio. Hay que dimensionar las cosas en su justa dimensión. Primero, esto es un discurso político, que les encanta. Facilitan y les ordenan desde Palacio Nacional. Pero vámonos a las cifras. De nueva cuenta, ¿va a crecer el país? Pues no va a crecer. No va a crecer. ¿Cuál es la razón? Todo este rollo... ahorita te ustedes, digo, por culpa de Morena. Todo este rollo está muy padre. O sea, la proyección de crecimiento, ¿cuál es la fuente, pues? El INEGI. No, y además... pues todas las calificadoras del mundo lo están diciendo, desgraciadamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Ojalá o sea, y fuera bien. Lo han proyectado así. Ojalá y fuera bien. Ahorita hay que hablar de la ojalá razón. fuera bien. Ahora, van a decir, como se dice desde Palacio Nacional, que es por las circunstancias de los americanos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque al final del día, el país que tiene una mejor condición de relación con los americanos somos nosotros. Esto es por el TEMEC. Te hago una aclaración, pero basta ver la historia. El TEMEC se cerró antes de que entrara López Obrador. Bueno, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? Para empezar. Y la petición que le hizo López Obrador a Enrique Peña Nieto, y esto es público, y ahí tú puedes consultar quién fue secretario de Economía, es que se cerrara antes de que él entrara. Esa era la petición. Entonces, ese no es un logro de López Obrador, para empezar. Ahora, ¿somos competitivos? No somos competitivos, Azucena. Tenemos gas para 9 horas. Ese es porque López Obrador no exploró tan sencillo como eso. Regresamos. Bueno, es la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo se dice? ¿Manifestación con manifestación se paga? O sea, ahora van a la del 6. Que ellos no lo iban a organizar. El acarreo atómico. El tigre andaba suelto y no sé cuántas. Arturo me dijo que no era Morena, que eran jóvenes, pero luego cuando se reunieron con la presidenta ya dijeron que sí son Morena. Recordemos que el propio movimiento de transformación, o sea, nosotros nos reunimos, yo conocí al presidente Andrés Manuel en el año 2000, en unas elecciones que fueron en Azcapotzalco, que apoyamos ahí, y desde entonces había asambleas. Y luego en el 2006, luego en el 2000, digamos, ¿no? es normal, siempre ha sido así, desde que yo comienzo a participar, desde el 2000, siempre ha sido así, nos hemos reunido en el Zócalo, nos hemos reunido, y a los demás no nos dejan. Entonces, no, también lo pueden hacer, hay absoluta libertad, nada más que hay una gran diferencia, fíjate, los movimientos, yo recuerdo mucho en el 2012 que nos reuníamos en el Zócalo, había molestia,
Te voy a hacer una pregunta, Sí. es que yo no me acuerdo la verdad. Cuando se manifestaba Morena o el PRD, ¿vallaban el Zócalo y Palacio? No. Pero no había violencia. Y- no y- había violencia. y no Porque quitaban- no hay no, un solo. no, A no, pesar de quitaban que, la a bandera. pesar de No, que hubo. quitaban la bandera. Es que estos A ver, creen a que son pesar el de que hubo monopolio del espacio fraude, público para Azucena, ellos. a pesar de que hubo un fraude en el 2006, yo recuerdo, yo llevé en las manifestaciones que hubo en el Zócalo, incluso yo llevé a un observador de Irlanda a que viera las manifestaciones en el 2006. Y había mucha molestia en la base porque sabíamos que nos habían robado la elección y no hubo ni un solo acto de violencia. Entonces hay una gran diferencia entre ese tipo de expresiones a las que vimos O tomar el reforma. 15 de Claro, noviembre. porque el bloque negro Sí, son ustedes. no había El bloque violencia. negro es Era el una gobierno. manera de despresurizar el enorme enojo que había en la población que se sabía robada por el sistema y a pesar de eso nunca hubo violencia. Es que el bloque negro empezamos a saber de ese bloque con Peña, ¿no? Y se empezó a saber con Peña, pero en este gobierno ha tenido el mayor auge del mundo. Nunca aparece en las manifestaciones de gobierno. Nunca aparece en las manifestaciones de Morena, pero cuando hay una movilización con una causa social, ahí está. Y lo más notable, nunca habíamos visto el Zócalo de la ciudad como el 15 de noviembre. Nunca habíamos visto un aparato de represión. Es más, ahora el gobierno de la ciudad está El inculpando 68 y a Alejandra todos Cuevas, los 70 Alessandra Rojo de la Vega. La están culpando, el SAT ahora Está investigando comprobado, hay a fotos su del papá, a personal su mamá, de a la su Miguel esposo, Hidalgo, a su de ex. la O sea, Cuauhtémoc, ahí ustedes participando, Emilio. promueven el bloque negro y ahora quieren chivos expiatorios. Ya es un exceso Hay de fotos represión de lo que del están personal haciendo. son Son de la realmente alcaldesa el de colmo. Cuauhtémoc. Mira, Israel, te voy a decir 5 características de tu gobierno y entiendo por qué te enojas. Este es un gobierno cómplice de criminales. Ahí está el huechico fiscal. Este es un gobierno corrupto. La percepción de corrupción de las encuestas que te encantan, pero que no quieres ver, es el 75% del crecimiento de la corrupción en los gobiernos de Morena. Este es un gobierno ineficiente. Nada más fíjate cómo están las carreteras de este país. Y si quieres hablamos de salud o si quieres hablamos de electricidad, pregúntale a los apagones de Mérida. Este es un gobierno autoritario. Todo lo que no les gusta lo reprimen y lo persiguen. Y es un gobierno represivo. El mejor ejemplo es el señor de la bandera que hoy Miguel Mesa entrevistó. Un señor que solo estaba con su bandera y por instrucciones lo fueron a romper su maíz. O sea, son un gobierno que no acepta la disidencia ni la pluralidad. Ustedes podían marchar en el Zócalo y les dejan bandera. Ustedes ponen vallas, policías y se llevan la bandera porque creen que los espacios son suyos. Son absolutamente autoritarios. Y además de el caso del señor de la bandera es tremendo porque viene arrastrando la crisis desde el COVID. Claro. ¿no? Ahora, a todo esto que dice Emilio y que es cierto y que se pueden agregar otras cosas, sobre todo profundizar el tema de la seguridad o el tema, Azucena, de que es falso que haya bajado la pobreza, cambiaron la forma de medirla, ese es el tema, cambiaron la forma de medirla, cambiaron los reactivos, las preguntas, y pues por eso parece que hubo una variación, pero eso es falso. ¿Y dónde se nota más? Pues en lugares como Chiapas, por ejemplo, como Oaxaca. A todo eso, ¿cómo responde el gobierno? Pues persiguiendo, censurando, construyendo narrativas pues totalmente falaces, con un grupo de personas, un bloque duro que tienen ahí, que depende... ¿El bloque negro? No, me refiero de los comunicadores. Es uno de Morena, es uno propio de Morena, pero es el ellos, núcleo duro. Son iguales. Pero que ellos dependen del señor López Obrador, donde está Pedro Miguel, donde está Pigmenio, el Fisgón, que también sirven de presión Brito. Sí, claro. Incluso son los que hablan a los medios a presionar a los dueños. Sí, son los que andan presionando con llamadas de, oye, ¿por qué son así? ¿Por qué tratan? Van 40 periodistas que corren. Sí, sirven de presión también a la presidenta, porque la presidenta tiene por otro lado este grupo de voceros, novatos, que se dedican a reventar entrevistas, que se dedican a reventar foros, con puras cosas falaces. Me regreso a mi indicador, no va a crecer el país. Todo lo demás, Azucena, pues son las fantasías que van a repetir, repetir. ¿Como quién? Pues como hacía Goebbels, a repetir, hasta que alguien se los cree. O la otra, salen a descalificar. Oye, mataron a Carlos Manso, y entonces empiezan a tratar de confundir a la población. ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué no le mandaron los guardias? ¿Por qué no se tranquiliza Michoacán? ¿Por qué no se tranquiliza Sinaloa? Esas son las respuestas. Todo lo demás,
pues son alegorías y fantasías discursivas. Se está construyendo esta narrativa que incluso ya lo ha dicho la presidenta, de que hay un caos en el país. La realidad es sí que hay un problema de seguridad que es prioridad, ha sido prioridad desde que llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel y lo continúa la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, es prioridad para el los problema ciudadanos, ¿no? pues, Sí, es que sí, se o han sea, dado, sí es se han prioridad, dado pero muy mal resultados atendido. en lo económico y no creen en los indicadores. O sea, yo les estoy dando las cifras, por ejemplo, ahorita, y ellos con Yo también base te las doy. en nada... Te estamos dando los El datos de contradicen. INEGI, Israel, A ver, los datos de el INEGI. crecimiento A ver, del de el INEGI. punto 4, que ese es el que estás dando, el único. 0.4. Pero a ver, ¿cuál otro te refieres en cuanto a inversión extranjera directa? Pues no me has dado un solo elemento. El para de decir INEGI, que es- ya la te dimos- disminución. No, a ver, Mira. hay lo que el INEGI menciona es que sí, efectivamente, en este trimestre hay 7 un meses. crecimiento... ¿Quieren que desempantemos con Pepe y usted? Sí. Sí, se puede ándale. A ver, con él. márquenle a Pepe. Y entonces ver... Porque bueno, tú tienes un periodo de 2018-2024 y tú tienes enero... No, 2025 octubre, yo, ¿no? el Ajá, 2025. sí. Entonces, bueno, a lo mejor pueden ser los dos ciertos, pero bueno, pues ¿cuál es el que Sí, tenemos o sea, que tomar en el cuenta? crecimiento económico del Ahora. 25, ¿va? Sí, Estamos a hablando ver, de eso, a ¿va? ver, el 25? crecimiento económico del 25 está proyectado sí a 1.4%, pero es Si bien les va. precisamente por la desaceleración que hubo Falso. también en Estados Unidos de la demanda. Claro que sí, tan solo en ¿Al 2026 automóviles. está proyectado? A ver, no, el para 2026 para va a ser, 2026. o sea, el problema es que Para mira, 2026 ya salió el hasta crecimiento estimado es de un 1 punto y consejero del fracción. Banco de No lo van a México lograr. que Ahora. nos dicen que ni siquiera ya están confiando los datos del Banco de México. Eso no lo digo yo, lo dijo un integrante A ver, de la Junta de Gobierno yo del Banco lo de México. Lo que estoy mencionando nada más es que sí, efectivamente, este año fue atípico porque este año llegó el presidente No, Donald no. Trump. A ver, Pepe y y usted, hubo un ¿cómo estás, cambio Pepe? en la demanda de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Lo sacamos del Buenos días a jacuzzi. todos. Te sacamos ahí de tus intensas actividades, porque aquí hay gente muy necia, hombre. A ver, Pepe y usted. De un cálido desayuno, sí. Sí. Gracias, Perdón, Pepe. perdón, la pregunta es, Emilio. ¿Cuál es el crecimiento económico esperado para el 2025 en México? Para el 2025, de lo que trae la última encuesta de Citi es de 0.5%. Ya. ¿Y los datos de INEGI cuáles son, Pepe? Los datos de INEGI, el último trimestre, el tercer trimestre, fue caída de 0.3% trimestral. Oye, ¿y la inversión extranjera directa, Pepe? ¿Cómo se ha comportado en este año? ¿Arriba o abajo? Al tercer trimestre igual, 41,000 millones de dólares. ¿Qué significa que se queda igual? ¿Hay inversión Que nueva? significa que ha crecido, que sí ha crecido, creció en 15%, aunque ya revisada crecería en 8%, pero sí ha crecido, Ya, la ahí está, inversión 8%, ¿no? La Gracias, inversión Pepe. total, A ver, Rubén. Pepe, la inversión total. de inversión total, no llegamos de inversión pública, inversión privada, no estamos llegando al 25% del PIB, estaremos en el 23 y cachito del PIB. Y otro dato, Pepe, aprovechando que estás aquí, de 2018 a 2025 hubo un crecimiento de inversión extranjera directa del 69%. De 2018 a 2025, ay, ese sí te lo voy a tener que ver, sí lo voy a tener que Oye, revisar. Pepe, Ese sí, Pepe, ese sí. ¿y la inversión extranjera, cuánta es nueva? ¿Y qué pasa con la que se está quedando aquí? ¿No va a dar a CETES mucho de ella? Sí, el problema es que hay mucha reinversión de utilidades, que ya es la inversión que está aquí, la que está reinvirtiendo, casi no está llegando nueva. Bien. En lo que está A llegando ver, nueva Pepe, es no el te vayas, 16%. aguántame Sí. y cerramos. 9:16, Pepe, a ver, ahí te va, porque aquí hay muchas preguntas y solo hay un dato cierto, ¿verdad? De todas las respuestas solamente hay una correcta, en cuanto a los datos en blanco y negro. Tu pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cuál es la razón o a qué atribuyes tú que este crecimiento del punto 4 que está estimado del punto 5 que tú mencionabas se esté dando? ¿Es por la desaceleración en la demanda de Estados Unidos, por todo lo de las tarifas y el impacto que tuvo en la industria de los automóviles? ¿Ves qué difícil es entrevistar? Te estás induciendo la respuesta. Sí, claro. Así son, Pepe, así son. Imagínate tenerlo todos los lunes, hombre. Va, muestra un botón, mi Pepe. Ajá, a ver. Ay, qué calor hace aquí. Abusado, porque después te va a hacer una básicamente ha apuesta, sido- Pepe. Sí, claro. A ver, Pepe, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería el tema con inversión. La inversión es la inversión privada mexicana nacional es la que está baja. El consumo, a pesar de que ha bajado, sigue constante. Las exportaciones con todo de Donald Trump y los vaivenes están incluso en récord. Así que el tema es la inversión privada mexicana, sí. Es la que ha caído. Como se ¿De dijo, acuerdo? como se dijo. Gracias. Bueno, ahí Gracias, Pepe. Siempre es un gusto. Pepe, te voy a hacer una apuesta. Rubén. Yo Sí. creo
que es 0.2 o 0.4. Entonces, yo pago si llegan a 0.5. Sí, yo también pensaré lo mismo con el último dato, precisamente del IGAI, que sí cayó, y más bien del indicador oportuno de actividad económica, Mira, que sí cayó, y desde luego yo creo que viene ya muy bajo. Vamos a hacer lo siguiente. Si llega a 0.5, invitamos a comer a Israel. Y si no, Israel nos invite a comer a todos nosotros. Yo voy a Ya, las 2. amarrado. Con gusto. ¿No? ¿Cómo ves? Bueno, Pepe, pues ahí está. Gracias, Gracias, Pepe. Pepe. Gracias. Y Muy gracias buen día, por tomar la gracias. comunicación. Adiós. Cerramos, Emilio. Mira, yo honestamente creo que tenemos un gobierno que está evidenciando no solo su complicidad criminal, ahí está el huachicol fiscal, ahí está la barredora, ahí está su incapacidad en el servicio público, el tema de desatención en la salud es notable, el tema de las carreteras, el tema de no atender la protesta social. En el ánimo de los problemas que vive la gente. En lugar de descalificar, siéntense a hablar con los transportistas, los agricultores, los campesinos, los cañeros, esos maestros que ustedes cilindrearon, que ahora les reclaman y que detienen a la presidenta. Yo sí me pregunto cómo es posible que de esa manera se exponga a la presidenta. Pareciera que no aprendieron de lo que pasó en el Zócalo del centro de la Ciudad de México y la siguen exponiendo. Es la jefa de Estado. ¿Así les gusta a ustedes? Bueno, peligroso para el país también. Y no hablan con los jóvenes, descalifican y reprimen. A mí me parece un signo alarmante lo que está pasando con Alessandra Rojo de la Vega, porque me parece que están repitiendo un modelo represivo. Ella es una de las voces más potentes de la oposición en la ciudad y la persiguen. Por cierto, en un congreso de la Ciudad de México, que también tiene una mayoría espuria, hicieron una trampa para allegarse de las representaciones que no les corresponden. 7 diputados de Morena se hicieron verdes para darles una mayoría que no le corresponden. El Congreso de la Ciudad de México tiene una representación espuria, no representa el voto de la Ciudad de México. Eso representa lo que es Morena, para que no tengamos duda. Israel. Pues decirle al pueblo de México que la prioridad para el movimiento de transformación son ellos, el pueblo de México. El campo durante décadas fue abandonado, fueron maltratados, en algunos casos incluso en los gobiernos del PRI y del PAN fueron masacrados, reprimidos, y decir que este gobierno, por ejemplo, de los apoyos al campo, son millones de pesos los que se destinan, más de 2 millones de personas que trabajan la tierra en nuestro país reciben ya apoyos del gobierno de manera directa, se quitaron a todos los intermediarios que antes servían como un corporativismo que tenía ahí, que impedía que los recursos llegaran efectivamente al campo. A los jóvenes hoy reciben becas de manera universal, por eso es que también en las elecciones, a diferencia de la narrativa que se pretende construir, la mayoría de los jóvenes apoyan la transformación, apoyan a Morena y a los partidos aliados, y eso se vio en las elecciones pasadas. Entonces, decir que hay inconformidad, sí. Por eso la secretaria de Gobernación ofreció a los que están realizando, que quieren participar en este megabloqueo que se anunció, que al parecer no se ha alcanzado a estas horas del día, pero aún así se les ofreció una vía de diálogo, se les dijo que los problemas y las inconformidades que ellos puedan llegar a tener se solucionan con diálogo y no afectando a los mexicanos, a las mexicanas que realizan sus actividades normales, que van a la escuela, que tienen que ir utilizar las carreteras de nuestro país. Rubén. Mira, yo creo que Morena no se ha dado cuenta que el jefe del Ejecutivo es de gobierno y del Estado mexicano, y actúan más hacia el tema del gobierno. Por eso no les preocupa a todo el país. No están escuchando lo que está sucediendo, y eso es grave, muy, muy grave. Pero además ya vimos cuál va a ser el fin del crecimiento económico de este país, y eso es lo que la gente está sintiendo. En cuanto a las transferencias económicas, que por cierto son muy neoliberales, estamos de acuerdo, eso no es el problema. No, la situación es por qué bajó la producción en el campo. Hoy importamos mucho más maíz y mucho más granos que en el pasado. Sí. El tema es por qué hoy somos más sujetos a los americanos en temas energéticos. El tema es por qué hay inseguridad, y el tema es por qué boicotean el crecimiento. ¿Ya vieron la nueva ley de aguas que se quiere poner sobre la mesa? Pues es un escándalo esa ley,
y la quieren sacar fast track sin escuchar a los Pero la productores. presidenta dice que quienes están en contra es porque tienen concesiones. No, yo no tengo intereses. ninguna- Incluso se A ver, ofreció permítame, ya un permítame. diálogo con los diputados, por cierto. A ver, ¿cómo fue ese diálogo, Azucena? Es bien importante. Se citaron a 3 mesas regionales, las 3 se realizaron en la Ciudad de México, y unas eran por Zoom, no había ni personal allá adentro. ¿Eso es el diálogo? Por favor, están engañando a la gente, y siempre hay un discurso ideológico, pero que está reñido ahora con la realidad de lo que está sucediendo. Aumentó la carencia en salud en este país, y es una realidad. Ellos dicen que es Dinamarca, bueno, lo están repitiendo y repitiendo, pero es a donde vamos, a un problema muy claro donde disocian la realidad con su discurso y lo hacen para aprovecharse de la gente. Y vamos a un problema grave de crisis económica y política que van a tratar de solventar quedándose en el poder a la fuerza. Oye, Israel, cuando hablas de Alessandra Rojo de la Vega, personas que aparecen en la marcha, Sí, hubo, no me quiero quedar con la duda, o sea, gente que está hubo en violentando la redes- marcha. Hubo en redes sociales algunos que mostraron fotos de personas que salen acompañando a Alessandra ¿A marchar? y también Oye, pero es una a aclaración. Tabe A ver. y que marchar? participaron en la marcha, ¿no? Ajá. Ya ¿Y? está una Entonces, comisión esa de es la- perseguimiento están haciendo el Congreso Pero, de la y- ciudad. No, ahí, pero, a ver, El SAT está encima de la sí se familia, tiene que el analizar. papá, la mamá. Hubo ¿Qué? violencia en la marcha, Son sí hubo violencia. Hay absolutamente que analizar autoritarios, el origen Israel. de la violencia Pero para que la no se gente vuelva a de repetir. Alessandra estaba A ver, participando en esos hechos violentos. No, a ver, lo que yo digo es, las marchas deben de estar libres de violencia para Pues que sí. permitan la libre manifestación sí, de todos. claro. Ahora, si alguien está fomentando esa violencia, se tiene que investigar cuál es el problema. Investíguense ustedes mismos, ¿Por qué se va investiguen a investigar? Claudia, investiguen ¿Por a qué vas Cravioto. evitar la investigación? ¿Y van a investigar a Cravioto? Alexandra Rojo de la Vega le es incómoda al gobierno, como le son incómodos muchos opositores. Absolutamente. Ante ella se está construyendo toda una narrativa, como frente a otros, para tratar de desprestigiarlas o tratar de desviar la atención. El bloque negro apareció en la marcha del 2 de octubre. ¿Por qué no desataron ahí toda esa campaña de argumentos? ¿Por qué no investigaron ¿Por qué ahí, no investigaron? ¿Por qué no investigaron, Porque Israel? entonces no sale la ¿Por qué no duda. investigan? ¿Cómo no se No. investigó? Hasta hay ¿Cuántos detenidos que no? Pero por los que creo que hay dos ingresaron detenidos a por las las joyerías. Uno de las joyerías y lo Uno, liberaron. el- Uno y lo no, liberaron. Y no no. hicieron toda Sí la hubo parafernalia. investigación, Pero, a claro ver, que hay Quemaron investigaciones. policías, No, quemaron no comercios, neguemos la asaltaron y no realidad. investigan nada. No negamos la realidad. Cuando se anunció esa marcha, lo primero que hizo el gobierno fue tratar de descalificarla y montar toda una construcción de argumentos políticos en contra de la derecha, en contra de los opositores. Y si escuchamos al señor Capella, vas a ver cómo el operativo era para que la gente Ya- no entrara ya al hasta Zócalo. se comprobó, Nomás dame Azucena, chance a de ver. terminar, hermanito. A ver. O sea, ustedes son los represores, esa es la verdad. Son los buenos aprendices de Díaz Ordaz, esa es la verdad. Y por eso hacen lo que hacen. Pero creen que a la gente la van a Mira, engañar, no. ya se comprobó que en septiembre hubo reuniones de Claudio X González, también de Madrazo, Y está Ya, prohibido que la impulsando gente y se organizando ya entendemos esta cuál es la marcha. herencia. Pues, de- vivido- ah, ya bueno, entendemos tú por qué reconociste Claudia que dice. estuviste ahí. Y Ahora, que- no claro estamos que sí. diciendo. Ahora, Mira, lo que Claudia es hace- heredera Vamos a del ver, vamos a regresar con esa 68. reunión para no es dejarlo en porque el aire. de por Díaz favor. Ordaz. inorgánico. 9:30 minutos. A ver, Israel Zamora, ahora sí para concluir, dos cosas. Dices que Alessandra Rojo de la Vega y sus algunos compañeros del partido, yo del digo trabajo, que estaban participaron. participando en la marcha y Sí. por eso los van a investigar. Yo creo que eso lo que no, a ver, lo que demuestra aquí es que esa marcha que se dijo que era orgánica no lo fue. Bueno, pero Alessandra Hubo la van a investigar participación, por eso. Hubo gasolineadas. No, o sea, se va a hacer una investigación y resulta Es que De todos los que irresponsable participaron el en la que marcha, resulte de los responsable. 17 Mira, ¿no? es que eso demuestra A ver, el talante autoritario se de tiene que hacer Israel. una investigación. Pero ¿a y quiénes van a investigar? No se puede prejuzgar. Precisamente la finalidad de la investigación es Mira, que se haga una investigación. pasamos- objetiva, Ahora dices en que tú donde estuviste se- en una Yo reunión estu- con... con elementos yo objetivos estuve se en la tienen que hacer manifestación y claro, y Ah, dice, sí, claro. dice Israel que es una confesión. Digo, eso solo denota tu pensamiento autoritario. Mira, lo bueno de esto es que ya entendimos qué quería decir Claudia Sheinbaum cuando decía heredera del 68. Es heredera de Díaz Ordaz. Porque ¿de cuándo acá? Ustedes se van a poner a investigar las marchas, pero ¿qué carajo les pasa en la cabeza? El papel de la autoridad, nada más déjame recordarlo, es garantizar libertades y derechos. Ya están Y garantizados. investiguen el bloque negro. Sí. Investíguenlo y van a llegar a ustedes mismos, van a llegar a las oficinas de la Secretaría de Gobierno, o tal vez a Martí, o tal vez a Cravioto, no lo sé, pero investiguen, porque nunca aparecen las manifestaciones de Morena. ¿A Qué Martí? raro.
Pues mira, tienen Martín. antecedentes. Que investiguen, no A lo ver, sé, Rubén. no puedo afirmar, pero que investiguen. Y lo que hacen es investigar a la oposición. Martí Batres, ya, Martí gracias. Batres. Rubén. Ujú. A ver, en el mundo hay una receta que usaban, por cierto, mucho los nazis, de decir que cuando hay una inconformidad hay un complot. Bueno, Miguel Hidalgo y sus cuates se reunían a ponerse de acuerdo cómo independizar este país. Y cuando se levantaron, los otros les dijeron, son los criollos, son la iglesia. Así siempre ha sido. Así siempre ha sido. En este país hasta ahora, porque yo espero que siga así, hay la capacidad, la libertad para reunirnos, Asociación, para, reunión, para manifestación, expresarnos, expresión. para la prensa y para informarnos. A ellos les molesta. Es- Si alguien, vamos a suponer, si un amigo mío fue a esa marcha, no, es que está Rubén detrás, caray. Mira, yo traigo una campaña de ayer, porque un día me topé, y aquí lo aclaré, en un medio de comunicación con el señor Carlos Manso. Y traigo una campaña, Sí. En Atypical, ¿no? sí, ahí me lo topé, y traigo una campaña de quiénes, así lo voy a decir, de los gatos de la 4T, ¿Que que te acusan de llenan qué? las redes a decir, y porque lo vio, y seguramente estaban comploteando, porque se trata de desvirtuar, a esa persona la mataron en un país donde no deben matar a Oye, las personas. El Así Monero de Rapé sencillo. se Fíjate, puso a atacar fíjate a lo la que- abuelita fíjate, de Manso. sí, El fíjate, Monero está Rapé. pasando aquí. Pero fíjate la respuesta, más Pero- para terminar, fíjate la respuesta de la Secretaría de Gobernación. No hay nada que con el diálogo no se arregle. Pues no se arregla, maestro, porque están asaltando Rubén, en las carreteras Rubén, y dialogan todos los días, Rubén, o no asaltan a en ver, las Rubén, carreteras. Tú estás Israel. ¿Asaltan en las carreteras tú o no? estás pidiendo libertad de expresión y a los que te critican en redes sociales les llamas gatos. Porque son gatos. O sea, ¿Y sabes lo por qué que- son a gatos? lo que nosotros decimos Oye, ¿sabes es, por qué no hay son un gatos? dato muy claro. No te puedo decir por qué son A ver, gatos. ahorita- Te voy a decir por qué son a gatos. ver. Porque no ponen su nombre. Ahorita hay una. ahorita Ponen hay apodos. ahorita No- hay no ponen su nombre. Una televisora nombre. inconforme por una cuestión de una determinación de un ¿Qué crédito televisora? fiscal, pues TV Azteca, que está lanzada en contra del gobierno y jamás. O sea, Y la están en presidenta total amenaza a los que libertad. se anuncian. ¿Qué le dice la presidenta? ¿Qué Que dice ya la no se anuncia. presidenta? Un A antecedente, ver quién se permíteme. anuncia Sí, en la permíteme. televisora. Permíteme. No, vaya libertad. Permíteme. No hay un antecedente así de una televisora que estuviera en contra del gobierno en Sí, sí turno. lo hay. No lo hay. Sí, sí, No Televisa lo hay. un día No dijo lo que hay. les iba a entregar las concesiones al gobierno si el gobierno No les lo pedía más tiempo Ahora, oficial. ahora. Eso sí Ajá. hay. Pero ¿En no, el por sexenio? favor, estamos hablando En de hasta tiempos de Díaz hay, Ordaz. hay medios de comunicación, en Uy, redes, en YouTube, lo que sea, que ofenden a la presidenta. Ese es el grado de A libertad ver, de por expresión que ejemplo. existe. No estamos de acuerdo, por supuesto. No, pues no. Creemos que es un error, creemos que es una ofensa, que habla muy mal de ellos, pero hay esa libertad de expresión. Entonces, no la hay. no pueden decir La que no hay presidenta libertad de expresión. amenazó a los que se lo anuncien en Televisión Azteca. Lo que sí es cierto, y eso los medios, los comunicadores lo deben de saber, es que el pueblo de México es un pueblo hiperpolitizado. Y cada vez más, Entonces, eso me permíteme, nos da la razón. cada vez más las audiencias van a controlar a los medios. Si yo, por ejemplo, estoy en contra de la violencia, en contra de las mujeres, de lo que se dice y estoy inconforme, por Mira, supuesto que le voy a decir, Israel. por ejemplo, a las refresqueras, ¿qué haces anunciándote ahí? Mira, Israel. ¿Por qué te anuncias ahí yo caray. como audiencia? ¡Claro que Esa sí! audiencia es la A ver, presidenta. Esa es la presidenta No, 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 que no. presiona No, a los no, no. comerciantes, a los anunciantes Yo de no soy Televisión la presidenta. Azteca. No, Es la el que mismo no soy discurso. audiencia. Es el A mismo ver, ¿y discurso ¿tienen el derecho represivo. las audiencias de eso o no? La pregunta es, ¿tienen el derecho las audiencias Si- de reclamar a los que Si patrocinan quieren o no programas que incitan consumir, al odio? pero, ¿sí o no? pero no la presidenta. ¿Tienen el derecho no las la audiencias, Mira, sí o no? si se hace desde el No estoy poder se hablando de llama la censura. presidenta. Yo Ella sí. fue la que lo estoy dijo. hablando Ese de es el presidenta. discurso de la A ver, presidenta. yo te pregunto, Ese Emilio. es así, Israel. Nada más entiende ¿Qué una pregunta? Si cosa. cerramos con la Mi respuesta. pregunta, muy tranquilo, respóndeme tranquilo. Las audiencias tienen el derecho de presionar a patrocinadores que se anuncian en programas, en televisoras que incitan al odio, ¿sí o no? No la presidenta. Si las lo, audiencias. si lo promueve la presidenta es una perversión de su poder, es un abuso de poder y es una distorsión de la Las democracia. audiencias tienen El, derecho el o no, hecho Emilio. sustantivo Ejérzanlo. es que Termino, se haga termino. cargo Tienen el la derecho que lo presidenta, ejerzan si lo quieren o no. amenaza, como lo hizo el troglodita de Puebla, amenazando una empresa, como lo hace la troglodita No de me Campeche. contestaste. Como- o sea, Tienen las así audiencias abusan de que poder. derecho. Ahí va, para cerrar esto. Por Ya si no. es hora y Mira, media, a ya ver, le- No, le vamos espérame, a- no, espérame, no, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tienen derecho
quienes compran publicidad a estar en donde hay rating? Esa es la pregunta. Claro. No es la otra. No es la otra. Bueno. Porque esa es la otra. Y lo que la presidenta quiere es que no compren donde hay rating. Ese es el ¡Represivos! Nos vemos la próxima semana, Emilio Gracias, Rubén. Azucena. Gracias, Israel. Gracias.